Продолжим изучение послания к евреям, который задает 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하겠습니다. 的佛度传的历史摩西im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica nos tiene aquí en el capítulo 3 de Hebreos. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? Seguimos en el ambiente greco-judío en estas imágenes verbales escritas en el libro a los Hebreos. Y por supuesto, exaltando el nombre de Cristo, como lo hace el escritor, diciendo que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estamos en Hebreos, capítulo 3, versículo 1, que habíamos observado, y es bueno recapitular un poquito, Esteban, sobre la palabra katanoeo, que es considerad. El verbo está en imperativo en el español, en el griego también, es un auristo primero, es un tiempo muy especial en el griego, pero es en modo imperativo. Me está diciendo que esté fijando la mente sobre Cristo. Kata quiere decir fijar, abajo, sobre. Y noeo viene de la palabra del sustantivo nous, que es mente. Entonces la idea es fijar o poner fijamente ese pensamiento en Cristo Jesús. La razón es, si Cristo es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a Melquisedec y a toda la obra, obviamente el argumento es obvio. A dónde tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra mente. Va destruyendo toda la discusión de quién es mayor que quién, entonces. Exactamente, porque los judíos pensaban que los ángeles tenían una posición muy especial. Y ahora está ingresando en la escena de la comparación Moisés, que era una persona también muy especial. El profeta, el patriarca, el libertador. Y resulta que ahora dice, bueno, tiene que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La picardía acá, muy buena, es que Moisés no fue apóstol. No, es verdad. Pero tampoco Moisés fue sumo sacerdote. Tampoco. Porque en realidad lo era su hermano. Si bien nosotros habíamos hablado en el programa pasado acerca de la posición en cuanto al derecho personal que tenía Moisés de sumo sacerdote. Entonces, ¿qué era? ¿Era un líder político, espiritual? Él era, es llamado en la Biblia como el profeta, como el patriarca, como el libertador, pero después, por su posición de comunión con Dios, Dios le da la posición de sumo sacerdote. Él no era porque la primera que nació fue María, su hermana de 17 años mayor que él. El segundo que nace es Aarón y el tercero que nace es Moisés. ¿Es casi un título honorífico, podríamos decir? Bueno, sí, más que eso. Incluye, el derecho personal incluye el título honorífico. Pero ¿por qué digo que lo incluye? Porque él, no teniendo la posición legal o genética de ser sumo sacerdote, entiendo. Dios quiebra todo principio de genética y argumento de la época para que él sea sumo sacerdote. Es lo que hace Dios con Jesús. Jesús dice, en el mismo libro de Hebreos dice, que si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Entiendo. ¿Por qué causa? Porque Jesús era de la tribu de Judá y no de Leví. Entonces ahí vemos el derecho personal en Cristo también, que es más que el derecho honorífico. Entonces dice el versículo 2, dice que el cual es fiel al que les constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Aquí está comparando y está diciendo que ambos fueron encargados de obra, obviamente, pero ambos fueron fieles a su cargo. Y ambos dieron un mensaje. Por eso en el verso 3 dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado
Y mirá lo que dice ahora, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces lo que está diciendo aquí el argumento es más que obvio, el arquitecto es superior a la casa, Cristo es el constructor de la casa. Entiendo. Y ojo porque no está hablando de casa literal, está hablando realmente de lo que es la iglesia. No está hablando de lo que es una casa, no significa una casa literal, sino espiritual, o sea, la iglesia. Muchas veces la Biblia habla de la iglesia como casa. Inclusive dice la cual casa somos nosotros, como vamos a ver muchas veces en la Biblia, y principalmente en el verso 6, adelanto un poquito, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Claro, entiendo. O sea, continuamente la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los Efesios también puso mucho énfasis en el concepto casa. Y no perdamos nunca de vista que es la construcción, digamos. La ¿no? construcción, sí, pero lo está haciendo de una manera muy, muy vívida, porque dice que nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que no somos ni apóstoles ni profetas. Claro. Solo construimos arriba de lo que ellos establecieron. ¿Por qué dice apóstoles y profetas? Porque como ellos establecieron las prácticas y la doctrina sobre la base que es Cristo, sobre la gran roca que es Cristo, entonces nosotros levantamos un bloque, un ladrillo o lo que sea, sobre la gran piedra angular que es Jesucristo. Claro. Un ejemplo, Pablo escribiéndoles a los Efesios, dice en el capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, utiliza una palabra que es paroikoi, que quiere decir viviendo al lado de la casa. Entonces dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no vivimos al costado de la casa, ya ahora somos parte de la casa. Por eso el verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es ¿sabe qué es un buen golpe, Esteban? Para aquellos que dicen que somos apóstoles y profetas. Porque si nosotros edificamos sobre ese fundamento, no somos ese fundamento. Somos un ladrillo. Y yo a veces parafraseo de una manera muy cómica, pero real, ¿verdad? Somos un ladrillo, podemos ser de campo, refractario, un ticholo, tal vez las hermanas un ladrillo de vidrio, esos lindos ladrillos de vidrio que hay, sí, un bloque, tendrá más portland, menos portland, pero de todos modos, como vamos levantando la casa y después el que revoca todo eso es Cristo, y no se ve, ¿verdad? Entonces la idea es que no importa qué ladrillo somos, el asunto es que estamos edificando sobre Cristo. Y la idea es que somos parte de la casa, somos la iglesia, y eso es lo que está hablando Pablo a los Efesios. Pero el escritor de Hebreos, a los hebreos, está diciéndoles lo mismo. Cristo es el constructor. Moisés fue parte siervo de esa casa, parte como servidor de la casa. Pero Cristo es el constructor, el arquitecto. Entonces, con mucha calidad del escritor, ya puso arriba a Cristo sobre Moisés, que lo había puesto de una manera, lo había colocado de una manera pareja, ¿no? Los dos eran encargados de obras, los dos fueron fieles, los dos entregaron un mensaje, los dos llegaron a ser, por derecho personal, sumos sacerdotes. O sea, venía pareja la cosa. Pero al decir ahora que Cristo es el arquitecto, el dueño, sobre su casa, y que Moisés apenas es siervo, entonces ahora no está menospreciando a Moisés, no, simplemente está mostrando a Cristo. Y este es el argumento hasta el capítulo 13. No menosprecio a los ángeles, ni a Moisés, ni a Melquisedec, ni a Josué, ni a Aarón, ni los sacrificios, ni las abluciones, ni el tabernáculo. Solo el escritor muestra a Cristo, y al mostrar a Cristo, automáticamente todo queda por debajo. Eso es lo que deberíamos hacer hoy, mostrar a Cristo, su obra, y automáticamente todo lo demás que no es Cristo va a quedar por debajo. Hacemos un corte en la conversación entonces y le dejamos que este pensamiento se meta en su forma también de entender la relación que tenemos con Jesucristo. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del Proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias,
testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Jesucristo como superior a todo. Es lo que estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 3, Héctor. Sí, y lo está marcando categóricamente el escritor de Hebreos. Ahora en el versículo 4 dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y notemos en el versículo 3 y 4 que vuelve a hablar de la casa. Cuando nosotros decimos que Jesucristo fabricó la casa, él utiliza la palabra katakeusaes. Es una palabra interesantísima porque está hablando del fundador, el que estableció, el que conduce, el que guía la casa. No solamente es el arquitecto que hizo los planos. Claro. Él también está diciendo la palabra katakeusas, está diciendo, no solo hizo los planos, sino que puso el cimiento, que es él, puso y armó, conduce, revoca, pinta, cuida, quita la humedad, o sea, está manteniendo la casa. Es como lo que haríamos nosotros, si hacemos una casa, la cuidamos, la mantenemos, la pintamos cada año, le quitamos la humedad. Bueno, esa palabra quiere decir justamente eso, no solo fabricó la casa, sino que fabricó y la mantiene y sostiene y cuida la casa. Por eso no estamos hablando de una casa material, literal, sino espiritual, que es la iglesia. Ahora, siempre el arquitecto es mayor o superior a la casa. Claro. Cristo es el constructor. Cuando llegamos al versículo 5, nos llama la atención, Esteban, algo. Dice así Hebreos capítulo 3, versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Y está hablando de su fidelidad, obviamente, de Moisés, que así es realmente, ¿no? Pero dice enseguida, como siervo. Y es interesante que es siervo aquí, no utilizó la palabra dulos, ni juperetes, utilizó una palabra, terapón. Y terapón es un servidor, un acompañante nomás. No es un dulos que era aquel esclavo voluntario. Aquí simplemente Moisés está como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, es un servidor de Dios, pero simplemente servidor. ¿Cuál es la diferencia con juperetes? Bueno, hay varios títulos o varios nombres para servidor o esclavo. Si nosotros decimos dulos, la ley del dulos nace en Deuteronomio 15, cuando el amo le daba la libertad después de los 7 años. Si él decía, te amo a ti, me va bien contigo y amo tu casa, entonces le marcaban la oreja y ahora iba a ser esclavo de por vida. No por 7 años más, sino por toda la vida. De por vida. Eso es muy importante entenderlo. Dice, ahí nace el dulos. Cuando Pablo se presenta escribiendo las cartas como el dulos. Pablo, siervo de Jesucristo. Bien. O sea, nadie lo esclavizó, sino que él se marcó la oreja, o se hizo marcar la oreja por Cristo para ser esclavo de por vida. Tiene una connotación muy linda, porque si el esclavo en el Antiguo Testamento se la jugaba a ser esclavo de por vida con un amo que podía cambiar, cuanto más nosotros con un amo que no cambia, es el mismo. Después está el juperete que bien mencionaba, que era el esclavo penado, pero penado, era el esclavo de más abajo, porque era el remero de más abajo. Entiendo. Entonces lo ponían en condiciones infrahumanas, en los galeones, en los barcos los ponían abajo, donde había agua, oscuridad, estaban encadenados, o sea que ellos, si la nave rompía, eran los primeros en morir. Morían con tuberculosis, raquitismo, con pulmonía, porque había siempre agua, humedad, oscuridad, no había luz, no había sol, caían los desperdicios de los remeros de abajo, y no cebadura de yerba, ni cáscara de naranja, de todo. Ese era el más penado de todo, que Pablo se tituló una vez en 1 Corintios 4, cuando él dijo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Esa palabra servidores es juperetes. Mira vos. Él dice, Pablo dice, ténganos los hombres por juperetes. Él se aplica ese título del remero más penado de la historia por ser el esclavo más penado. Pero lo importante es que dice Pablo que es el remero de más abajo, pero de Cristo. En este caso, Moisés no se le aplica ninguno. No se le aplica el esclavo voluntario, ni el juperetes, ni siquiera el
paidagogos, que era el esclavo que mantenía o cuidaba al muchacho hasta la mayoría de edad. Utiliza un término que es un término de familia, que es simplemente acompañante. Acompañante. Un servidor acompañante. Que cuando se lo llama para algo... Ahí ayuda. estaba. Y fue fiel sobre toda la casa de Dios, como acompañante. Inclusive menciona la función en el verso 5. Dice, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, fue un buen mandadero, digamos, de Dios, un buen mandadero, le diríamos, siervo, un acompañante de Dios, contando y diciendo lo que Dios quería. No es un título que está el escritor denigrando a Moisés, no, simplemente es un título de función, digamos. De función, exactamente, no es dulos, aquí es servidor acompañante. Ahora, eso es importante para quienes exponen a veces a Moisés como un gran líder, digamos, y usan ese término. Claro. Es completamente diferente la imagen. Obviamente, Moisés nunca se llamó gran líder. Gran líder. Sí, hoy se estila mucho el concepto gran siervo, gran líder, gran pastor, gran siervo de Dios. En una ocasión, alguien con muy buenas intenciones dijo gran siervo, ¿no? Entonces, yo cuando subo al púlpito a predicar, yo realmente con una sonrisa irónica, ¿no? Sí. No voy a decir sarcástica, pero irónica. Entonces tengo que explicar antes de predicar que no existe gran siervo. Porque el siervo, cuanto más esclavo sea, cuanto más abajo, mejor. O sea que no puede haber un gran esclavo. Es antagónica. No existe eso. Contradictorio. Contradictorio, porque el esclavo tiene que ser bien esclavo y no debe protestar, ni pedir, ni mandar, ni exigir, ni reclamar, porque es esclavo. Entonces aquí Moisés es un siervo, un servidor, un acompañante, pero en el versículo 6 dice algo muy interesante, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora, Cristo fue fiel y es fiel, pero no sobre la casa, sobre su casa. Él es el dueño, Él es la cabeza, Él es el principado, Él es el manda más de la iglesia, porque Entiendo. es el que dirige el cuerpo. Por ya eso es diferente el título, ¿no? ya cambió la cosa, sí. porque dice fiel sobre toda la casa de Dios, como siervo fue Moisés, pero Cristo como hijo sobre su casa fue lo que leímos en Efesios. Él va construyendo la casa. El hijo del dueño, digamos. Claro. y en este caso ahora el dueño, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él manda la información a todo el cuerpo. Ahora, lo que quiero terminar y dejarlo para el programa que viene es la condición importantísima que hay en el versículo 6, porque dice la cual casa somos nosotros. O sea, somos casa de Dios, somos iglesia de Dios. Pero dice algo, sí retenemos. Sí retenemos. Ahora, la condición sí es de tercera clase. Ajá. Cuando la condición es de primera clase siempre se cumple. Cuando es de segunda clase nunca se cumple. Cuando es de tercera clase, como en este caso, la condición puede que se cumpla sí o no, depende del hombre. Y acá dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es muy fuerte este pasaje, porque la casa somos nosotros. Ahora, si retenemos, la palabra katashomen, y quiero finalizar con este verbo para que el oyente lo tenga presente, que es retener en griego katashomen, viene de katá, que quiere decir abajo, seguro, de ahí de abajo quiere decir cataclismo, catacumba, cataforesis, un montón de palabras con katá. Sí, señor. Katahomen es retener seguro abajo con firmeza y seguridad. Por lo tanto, lo vamos a dejar para el programa que viene, pero quiero decirle, querido amigo, que somos casa de Dios, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos en la piedra angular que es Jesucristo, porque entonces dejaremos de ser casa. Por eso tenemos que disfrutar de una manera especial esta vida, este peregrinaje en la cual estamos viviendo, disfrutando de la vida cristiana por causa que usted y yo estamos en la roca que es Cristo, por lo tanto tenemos felicidad, gozo y vida eterna. Dios le bendiga ricamente. Para no perdernos en la selva de palabras,
Jungla Semántica. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.